Muy buenos días, soy Rubicel González y estaremos viendo el día de hoy parte de este contenido que se llama Normas APA, séptima edición, contenido propio de la asignatura de lengua y literatura. Entonces, para iniciar esta primera parte, les propongo un poco que hacer una especie de relax para comenzar nuestro contenido. Muy común en nuestros días ver los memes, y es algo, incluso un contenido que se estudia dentro de la asignatura de lengua y literatura en el nivel de bachillerato como una forma expresiva. Pues el meme en este caso nos va a permitir también reflexionar, aprender y un poco que dar nuestras opiniones acerca de este tema en particular que se llama Normas APA séptima edición. Entonces, para iniciar, quiero proponerles en este momento realizar un Mentimeter, que aquí les coloco la dirección. En esa página vamos a poder dar 3 ideas sobre qué entendemos por normas APA o para qué sirven las normas APA. Es una especie de lluvia de ideas que nos va a permitir pues conocer el dominio previo, los conocimientos previos acerca de la temática. En este video, ¿qué son las normas APA y para qué sirven? Es un video en YouTube que nos facilita un poco, entra en contacto, por ejemplo, sobre cuál es el origen, cuál es la definición, qué significa normas APA. Las normas APA son las siglas de las palabras American Philosophical Association, algo así como Asociación Americana de Psicología, y ya va por su séptima edición. Lleva varias décadas que nos permite a nosotros con estos documentos pues poder realizar la elaboración de textos de carácter académico, tanto desde el punto de vista de la forma en que va a tener el texto, o sea, cómo está estructurado, qué va en la portada, cómo se hace el índice, qué tipo de letra, el interlineado, los márgenes, sangrías, y muy importante, sobre todo, aquello relacionado con el uso de fuentes de consulta de carácter académico que nos van a permitir a nosotros pues dar argumentos, opinar, justificar las opiniones o las posturas que vamos a determinar de acuerdo a un tema que hemos seleccionado para hacer este tipo de textos. Okay. Entonces, la APA séptima edición es la que está más actualizada. Se puede decir de que cada vez que nosotros vamos a utilizar una fuente, o sea, un texto, ya sea periódico, revista, PDF, etcétera, nosotros tenemos que dejar un registro de quién es el autor. A ese tipo de registro, si nosotros seleccionamos una idea, una frase, una oración o un párrafo, tenemos que poner quién es el autor. Esa frase, ese fragmento que nosotros hemos seleccionado de esa fuente que hemos consultado, se llama cita. Y las normas APA nos especifica que las citas se van a colocar con la siguiente información: apellidos del autor o los autores, en dependencia, si tiene un apellido, bueno, con uno solo; si tiene dos, se ponen dos. Asimismo, se va a poner el año de publicación, y si va a tener página, el número de página. Eso es para la autoría de la cita. La autoría de la cita se va a colocar dentro del mismo texto, dentro del cuerpo del texto, no aparte en otro acápite. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser en ese orden: apellidos del autor, fecha, en este caso año de publicación, número de página.
¿Cuáles van a ser los tipos de cita? Las citas pueden ser de varios tipos. Las principales, creo que las que más se van a utilizar, va a ser las citas de carácter textual y las citas de carácter parafraseado. Decimos que es una cita de carácter textual cuando seleccionamos explícitamente todo lo que en esa fuente hemos consultado y vamos a extraer. Si es una oración, la oración completa, tal y como estaba escrito, o una frase, o una palabra, o una cifra. Entonces, la vamos a representar con comillas, siempre va a llevar comillas. En el ejemplo a continuación nos vamos a percatar de eso. Otro tipo de citas son aquellas que se conocen como parafraseadas. Decimos que son citas parafraseadas porque nosotros tenemos la posibilidad de decir con nuestras palabras las ideas o los argumentos que estaban expresados en esa fuente que consultamos. Podemos cambiar el orden, podemos utilizar sinónimos, podemos hacer una especie de síntesis o resumen, pero a la larga lo que estamos haciendo es reproduciendo lo que ya otra persona dijo. Por lo tanto, eso también es una cita. No hacerlo incurriría en deshonestidad académica, sería conocido como plagio. Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo de una cita textual. Nos vemos que está reflejado en verde. Eso que tiene en verde nos está diciendo de que la cita comienza con comillas, donde está la palabra actitud, y termina donde están las comillas al final de la vida. Automáticamente después de la cita o antes de la cita tiene que estar la autoría de ella. En distintos formatos que en un rato vamos a ver. Este formato, vemos el ejemplo, primero está el apellido y el año de publicación de esa cita, y después de la cita aparece la página donde fue extraído. Eso no importa, puede ser al inicio, puede ser al final de la cita, pero sí tiene que estar toda la información. Muy bien, vamos a ver a continuación entonces esta cita, que es una cita parafraseada. Y como ustedes ven, lo que estamos haciendo es decir con nuestras palabras, de manera un parafraseo, no es decir con nuestras palabras, nuestras ideas, aquello que ya hemos consultado en otro lugar. Otro tipo de cita que vamos a estar viendo van a ser las citas largas y las citas cortas. Se conocen por citas cortas aquellas que tienen hasta 40 palabras, y ese tipo de cita va a estar metida, va a estar dentro del cuerpo del texto, o sea, hablo dentro del párrafo que estamos escribiendo. Las citas largas van a ser aquellas que superan las 40 palabras y ya no se van a poner como parte del párrafo que estamos desarrollando, sino que la vamos a poner como un párrafo individual que va a comenzar donde está la sangría de nuestro texto. Aquí tenemos el ejemplo de una cita corta hasta 40 palabras, y aquí está el ejemplo de una cita que supera las 40 palabras. Algo que nos llama la atención aquí, como les dije, donde vamos a ubicar la cita al inicio es donde debe comenzar la sangría del texto, que aquí Norma Japa nos dice que es 1.27 centímetros. Eso es en caso de que sea un párrafo. Si supera un párrafo, a partir del segundo párrafo pues vamos a poner otra sangría de 1.27 centímetros. Muy bien, entonces de aquí tenemos que llegar a la conclusión de que toda cita debe tener la autoría de la misma. No importa si esa cita es parafraseada o es textual o es larga o es corta. Algo que nos tiene que llamar la atención aquí en este recuadro es las distintas maneras en que podemos ilustrar esta parte de poner la autoría. En el ejemplo 1 se está poniendo el apellido, el año, luego la cita y por último la página. En el ejemplo 2 tenemos que primero nos pone el año y luego se menciona el apellido, la cita y por último la página. Pero hay distintas maneras donde podemos poner las tres cosas juntas, ¿no? Los apellidos del autor, el año y la página. No importa si va uno antes o después. Lo importante es que toda la información tiene que estar allí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las referencias? ¿Ya? En este caso, primero las citas con dos autores. Si tiene dos autores, vamos a poner apellidos del primer autor y apellidos del segundo autor. Si tiene más de dos autores,
en la autoría de la cita, lo que vamos a poner es el apellido del primer autor y luego et al. Eso significa que detrás de él va a haber una serie de autores. Se hace la primera vez que vamos a colocar la autoría de la cita en el texto. Eso es solamente en la autoría. En la lista de referencias es otra manera de realizarlo. Bien, entonces la referencia. ¿Qué cosa es una referencia? Cada una de las fuentes que hemos consultado tiene que generar una referencia. Incluso si son varios textos de un mismo autor, cada uno de esos textos tiene que generar una referencia. ¿Qué tipo de información va en la referencia? Bueno, eso depende del tipo de fuente. Si es un libro impreso, digital, si es una revista, si es un texto en PDF. La lista de referencias se va a organizar de manera alfabética y utilizando además lo que se llama como sangría francesa. La sangría francesa no va a iniciar al inicio de la primera línea, sino que es a continuación de la primera línea. Todas las líneas que vienen a partir de la segunda tendrían la sangría de 1.27 centímetros. Bien, entonces ¿qué cosas no se van a referenciar? Bueno, las comunicaciones personales como los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, mensajes de textos, etc. Y otras cosas que pueden ser dedicatorias y que no va a estar en la lista a no ser que sea el trabajo en un libro o una revista académica, entre otros casos muy particulares. Pero de ahí en fuera, incluso publicaciones en YouTube, en Twitter, etc., pueden ser referenciadas. Las normas APA nos especifica en cada uno de esos casos. ¿Cuáles van a ser los tipos de referencia? Vamos a entrar en detalle un momento. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el libro impreso. Y la información que tenemos que poner para realizar la referencia a un libro impreso son los apellidos del autor, seguida de una coma, las iniciales del nombre, seguido de un punto, luego entre paréntesis el año de publicación, de fuera del paréntesis un punto, luego el título del trabajo o del libro en cursiva. Por último, de luego de un punto, tendremos que poner el nombre de la editorial. Si es un libro que está en línea, o sea, es un libro que está publicado en la web, todo se mantiene igual hasta donde está el título y el editorial. A partir del editorial, tendremos que poner la dirección URL, que es donde comienza el HTTP. A partir de ahí, esa información donde está colgado el texto, pues tenemos que incluirlo. Debajo tenemos aquí este ejemplo, donde está el recuadro en verde. Vamos a ver otro tipo de fuente. Por ejemplo, aquí una revista. En las revistas sigue el mismo orden siempre. Lo primero que van son los apellidos, iniciales del nombre, año de publicación, título del artículo. En este caso no lleva cursiva porque la cursiva en las revistas se le coloca al nombre de la revista. Luego el volumen y el número de la revista. Y por último, si tiene una página, el número de página y la dirección URL si es que esta revista está puesta en una página web. Otros tipos de fuentes, por ejemplo, nos van a estar indicando cuando es una página web. Aquí especifica las normas APA y algo en diferencia con la sexta edición, la séptima edición. Nos dice si es una página web de contenido estático o es una página web de contenido dinámico o de contenido frecuente. La única diferencia es que cuando es una página web de contenidos frecuentes o dinámicas, tenemos que poner la fecha en que fue publicada con día, mes y año. Y luego vamos a poner recuperado el día, mes y año. O sea, el día que nosotros hemos consultado tenemos que poner además. Algo que no se va a escribir en el caso de las páginas web de contenidos estáticos. O sea, páginas web que publican distintas entradas pero no tan seguido. Cuando vamos, por ejemplo, a un periódico, a un medio de comunicación, las publicaciones son constantes, por lo tanto decimos que es una página web de actualización frecuente. Así pues, tenemos otro tipo de fuente que sería el formato general para citar un texto en PDF. Igual sigue todo lo mismo, apellidos, iniciales, el nombre, año de publicación, título de artículo en cursiva. Y vendría después, entre corchetes, tenemos que poner que es un archivo en PDF y la dirección URL. Continuamos entonces. ¿Cómo podemos hacer la referencia cuando se trata de varios autores? ¿Qué debemos poner?
cuántos autores tenemos que poner. Si esto vamos a poner todos, vamos a ver a continuación. Muy bien. Los nombres de los autores. Nosotros tenemos que poner todos los autores, que serían hasta 20. Hasta 20 autores tenemos que poner los apellidos y las iniciales del nombre. Cuando se sobrepasa de los 20 autores, vamos a poner el nombre del primer autor, luego se va a poner los puntos suspensivos y bueno, ya por último, el último autor que estaría completando la cantidad. Esa es la diferencia cuando son varios autores, son muchos autores, en este caso hasta 20 o más de 20. Muy bien. Ahora, fuentes donde no hay información. Muchas veces nos encontramos con una publicación, sobre todo pasa mucho con las páginas web, nos encontramos con publicaciones donde falta algo, por ejemplo, falta el año, falta el autor, a veces no tiene el título. O bueno, ¿qué nos dice Norma APA en su 7ª edición? Es que en el caso de que falte el autor, lo que vamos a hacer es sustituir esa información y vamos a colocar el título del artículo. Como el título del artículo se va a escribir, o el texto, la fuente se va a escribir en cursiva, nosotros tenemos que escribirlo en cursiva. Luego, ¿qué pondríamos? En la cita pondríamos el año. Si tiene una página, ponemos una página. En la referencia es así mismo, se mantiene igual, el título, la fecha y la fuente. O sea, la fuente es la página de donde hemos sacado la información, o si es un libro en este caso, pero bueno, es raro encontrarse un libro que no tenga autor. Cuando falta la fecha, ¿qué vamos a poner? Siempre se va a indicar con S minúscula punto, F minúscula punto, que significa sin fecha. Tanto en la autoría de la cita como en la referencia vamos a poner de esa manera. Bien, aquí en el ejemplo nos está diciendo autor, supongamos que sea Ramírez García, coma, S.F. minúscula, la S y la F, se cierra paréntesis, que casi siempre se va a poner de ese formato la cita. Ahora, vamos a ver entonces, aquí, vamos a ver cuándo falta el título. O sea, tenemos el autor y tenemos la fecha, pero no tenemos el título. En este caso, lo que vamos a realizar es que vamos a poner el autor, la fecha y luego una pequeña descripción del documento. O sea, ¿de qué trata ese documento? ¿En qué consiste? Son casos muy poco utilizados, muy poco comunes, pero bueno, se sobreentiende además que cuando estamos haciendo un texto de carácter académico tenemos que consultar con fuentes que sean de carácter académica, ¿no? Que tengan su prestigio, que tengan su objetividad, que sean contrastables, que tengan todas estas características, no poner cualquier cosa como un blog o páginas que nos aparece en internet que le falta ese carácter académico. Cuando falta autor y fecha, bueno, pues también ahí nos está diciendo que se va a sustituir el título por el autor y luego el caso de la SF. SF significa sin fecha. Muy bien, entonces ya para concluir, para cerrar, tenemos una actividad que puede hacerse de carácter grupal o de carácter individual. En este caso está pensada para una actividad grupal de grupos de 4 o 5, donde los estudiantes tendrían que buscar 3 citas de 3 fuentes distintas que estén relacionadas con la educación. Puede ser un libro impreso, puede ser una página web y puede ser una revista. Las citas pueden hacerlas textuales, parafraseadas, cortas, largas. Lo que sí tiene que tener la cita es la autoría. O sea, en otras palabras, tiene que tener los apellidos del o los autores,
el año de publicación y si tiene una página, la página. Luego tenemos que hacer también las referencias bibliográficas para cada una de esas citas porque las hemos extraído de 3 fuentes distintas. Por lo tanto, vamos a generar 3 referencias. Una referencia para cada fuente. Dependencia de la fuente es que se va a realizar la referencia. ¿Ya? Siempre va a comenzar igual. Las iniciales, perdón, los apellidos, las iniciales del nombre, el año de publicación, el título que va a tener ese texto. Y bueno, de ahí para allá depende qué cosa, si es un libro impreso, si es un libro digital, si es una revista, página web, documento en PDF, etc. Bueno, esto ha sido todo en el caso de las normas APA aceite de medición. Para profundizar más sobre esto, pueden consultar normasapa.org en una página web donde aparece toda la información pertinente sobre desde las características, por ejemplo, el texto, cuál es el tipo de letra, el tamaño de la letra, cómo se hacen los apartados o la estructura, hasta la utilización de las citas y la creación de las referencias bibliográficas. Espero que haya servido de utilidad, hayamos refrescado un poco de conocimientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación académica y que sea el desarrollo de este curso excelente para todos. Muchas gracias.